Hola, hola a todas las familias y personitas que estáis hoy por aquí. Estamos en otro directo de El Bullying en Acción para hablar sobre mi hijo y las pantallas, concretamente a través de una de las preguntas que formulé que está en el Instagram y os dejaré también aquí en la cajita de descripción por si os apetece responderla. Y sobre todo quería hablar de eso, de si mi hijo es diferente cuando tiene el tema de la pantalla, por si es un punto que puede hacer que nuestra hija o hijo sea más o menos popular, porque creo que hoy en día es algo que está como en lo más de lo más, en el trending topic de cualquier persona que le interesan esos temas, ¿no? O simplemente ahora que se acercan Reyes, disculpad, que vengo de unos días un poquito resfriada con el cambio de tiempo y aún así quería hacer el directo. Que como os decía, que como se acercan días de Navidad previos a Reyes y todo esto, pues claro, creo que es un tema pues muy en auge, sobre todo cuando nos planteamos qué regalo le vamos a dar a nuestras hijas o hijos, ¿no? Que está en la cabeza quizá de algunas mamis o papis que tienen peques de decir, ostras, pues le voy a dar este teléfono de manera que cualquiera de su grupo también lo incluya y no se quede marginado o marginada. Y creo que antes de verdaderamente decir si sí o si no a comprar un teléfono, debemos de dar unos pasitos hacia atrás y plantearnos algunas de las cosas que vengo hoy a cuestionar y un poco dejar sobre la mesa. No voy a dar ninguna respuesta porque ya sabéis que estos directos son para plantear, abrir conversación y que además si tenéis cualquier pregunta en vivo o comentario o experiencia que queráis hacer, aquí es vuestro espacio también para que vosotras y vosotros lo podáis hacer. De nuevo, recordaros que también tenéis disponibles el nuevo ebook también que tenéis en el enlace de mi biografía, donde podéis acceder al radar del bullying, que también es muy necesario estar atenta y atentos a las señales, disculpad, de alerta en el caso del acoso escolar para que estemos más en auge de, ostras, mira, esto puede ser un poco dubitativo de cuando mi hija, mi hijo intentan esconder alguna cosa, ¿no? Porque algunas personas relacionan más el bullying con que ya en el mismo momento, en el acto de que alguien le molesta a otra persona, ya es bullying. Yo siempre digo que tiene que haber esa intencionalidad y esa repetición mínimo de dos tirando a casi tres veces. Y de hecho muchas y muchos profesionales que trabajamos alrededor de este tema, incluidos a una persona que está aquí, que forma parte del reto, así que bienvenida Manu, bienvenido Manu, y gracias por tu apoyo en el directo de hoy. Sabe perfectamente que también eso es importante, ¿no? Para no decir, ostras, que se rían en un momento determinado de alguien, eso no le hace sí o sí inherente de decir, mira, es que este chico acosa a otro, hay que revisar cosas. Y hoy os lanzaba la pregunta, ¿no? De que mi hijo o hija puede ser diferente por el simple hecho de tener un teléfono, y aquí os quería hacer la invitación un poco a explicar vuestras conversaciones, vuestras preguntas que habéis tenido también como familia, como seres que cuidáis, que estáis a cargo de esa responsabilidad que también forma parte de la educación de nuestras hijas o hijos y que también es necesario pues poneros en cuestión todo esto, como venía hoy diciendo, que hoy va a ser sobre todo el directo enfocado a plantearos cosas. No quiero resolver nada porque yo no tengo la respuesta, no tengo la llave mágica, no tengo ninguna pastilla azul para ninguna persona de aquí y no me gustaría venderos la moto diciendo que sí que es recomendado hacerlo a una determinada edad u otra. Depende de muchísimos factores y que hoy me gustaría básicamente introducirlos y ponerlos aquí, sobre la mesa, ya que ahora, muy temprano, se va a acercar la fecha más esperada de muchos niños o muchas niñas y que también desafortunadamente vengo aquí a recordar que no por eso nos tenemos que olvidar de que todo el trabajo que van haciendo durante el año no es una excusa para premiarlos, por ejemplo, decir, se acerca la fecha del 25 de diciembre para las personas que sois de la religión cristiana o independientemente de vuestra religión y lo celebréis en una fecha determinada, también puede darse. Ostras, pues voy a obsequiarle ahora con el tema del teléfono, ¿no? Porque mi hija e hijo saca un montón de buenas notas. Entonces, si todos tienen iPhones, yo le voy a dar el iPhone. Lo que verdaderamente, antes de darle ese iPhone, ¿qué preguntas me puedo hacer? Pues en primer lugar, tener en cuenta su edad y su madurez mental. Porque la madurez es muy importante a la hora de tener nuestra hija o hijo, de tener en cuenta a nuestra hija o hijo a la hora de tomar esa decisión. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy en día existe una gran corriente a nivel de profesionales, expertos, incluso educadores y psicólogos que están en la línea de no recomendar y de hecho tirar atrás de que las pantallas no son aconsejables a los peques. De hecho, desde los 6 hasta los 12 años, me refiero a esta etapa, sobre todo dirigiéndome a la primaria, a la educación básica, porque ya entrando a la secundaria ya se obvia que están un poco más en contacto con las pantallas y dependiendo de la situación familiar, incluso depende al final de un poco de la cuestión personal del diario, ¿no? En la comunicación de la familia, hacerlo fácil,
nos vemos un poco con la obligación, entre comillas, de darles ese teléfono, lo que siempre lo pongo en cuestión. Esa decisión, al fin y al cabo, depende de la persona adulta, de quien haya en la familia, y nadie se tiene que ver condicionado ni coaccionado de que porque en un grupo determinado es que mira, los grupos de tal no sé qué, estos son los del iPhone. Escucha, es que no pasa absolutamente nada. Seguro que muchas y muchos de vosotros que estáis por aquí, en vuestra juventud, en vuestra infancia, no habéis tenido pantalla. Incluso yo, de hecho, aún siendo joven, puedo afirmar que hasta los 15 años no me dieron ya un teléfono como smartphone. Y es algo que también agradezco porque aún así, de pequeña me tenía que comunicar con la familia constantemente y me daban un teléfono de teclas, que era el típico Nokia, que le cogías, le dabas así y no había forma de que no se rompiera. ¿Y eso por qué os lo digo? Porque creo que antes de volver a la base de si odiar o no el tema de las pantallas, es súper necesario tener un compromiso previo con la educación que tenemos a nivel general con nuestras hijas o hijos, porque si ya nos estamos perdiendo a nivel de muchas cuestiones, ya no digo solo para la prevención del bullying, sino la educación previa del acompañamiento emocional, la de la atención ante si un día nuestra hija o hijo se siente mal y si hay comunicación o no en casa. Esas cosas son muy básicas y que algunas veces las quitamos de nuestro día a día por estrés, por tensión, porque hemos pasado un mal día, porque estamos que no podemos más o porque simplemente no nos apetece. Y no tenemos que olvidarnos que esa educación previa que le podemos dar a nuestra hija o hijo es más fundamental que no decir, mira, escúchate, aquí tienes tu iPhone, porque estamos anteponiendo esto como prioridad antes de que nuestra hija o hijo aprenda esos valores, esa educación más fundamental, porque desde mi pensar, desde mi parecer, y también aquí me posiciono como pedagoga y especialista en el tema del bullying y ciberbullying, hay que enseñar una previa de saber decidir. Y para saber enseñar a nuestra hija o hijo a decidir, a tomar decisiones de forma crítica, también como adultas y adultos nos tenemos que poner la camisa de decir, oye, ¿realmente ahora esto es tan necesario o no es tan necesario para su educación? Manu, ¿qué comentabas? Con el compromiso de los padres con la seguridad digital de sus hijos. Totalmente. Eso lo retomaremos más hacia el final de este directo. Lo que hoy en cuestión venía a hablaros de por qué os hacía esta pregunta tan tremenda, tan loca, tan necesaria, que algunas familias ni se lo preguntan ya. Y es como, venga, ten un caramelito en la boca, que voy a la tienda del Carrefour o cualquier lado. Disculpad, no quería hacer spam de ninguna tienda de propaganda ni tal, lo que me ha salido así. Quiero ser totalmente natural y quiero que estos directos os enganchen más para que veáis realmente la importancia que le doy a estos temas. Y sobre todo lo que quería decir es porque es muy importante ponernos el foco en qué educación básica, en valores, en cuestionarnos cosas, en ser críticos, en aprender a desaprender de lo que vemos de otras familias, porque muchas veces tenemos la adicción un poco como mamis o papis o como responsables que educamos y cuidamos de nuestras hijas o hijos, de decir, ostras, es que el vecino de tal, no sé qué, su mejor amiga, su mejor amigo tienen esto, ya tienen el mejor iPhone, el mejor smartphone, el mejor tablet y verdaderamente necesita disponer de tantas cosas ahora mismo nuestra hija o hijo. Yo lo dejo en cuestión. Simplemente estoy compartiendo opiniones. Lo que creo que es antes más primordial, más necesario, enseñar a nuestras hijas o hijos a que sepan también valorar que lo que ven en su alrededor no tiene por qué ser un efecto espejo, ¿no? De que, ostras, yo veo a la otra persona que se va moviendo así y yo todo el rato tengo que hacer el mismo gesto. O voy a una persona, ¿no?, que en la calle está avanzando por una determinada dirección. Voy a poner el simple ejemplo. Si una persona cruza un semáforo, en el semáforo rojo, ¿verdad que tu hijo le dirás, en el semáforo verde quería decir, ¿verdad que le dirás, escucha, espérate un momentito porque puede venir alguien, te puede atropellar, pueden pasar cosas y hay unas debidas consecuencias? Y creo que aquí muchas personas, pues si levantamos la mano, van a decir, obvio, Olga, es que esta pregunta es absurda. Lo que hay, otros países, otras cuestiones, otras formas de aprender en cultura, de formarse, que eso no está tan integrado. O, por ejemplo, que no existen tantos semáforos. ¿Y esa ley nos la saltamos o no? Por lo tanto, como en casa... Disculpad, que como os decía hoy venía de un poco de un resfriado y aún así estoy aquí porque me hacía mucha ilusión y creo que es necesario hablar de esto. Como os decía, que como en casa es como la base, los valores, los pilares de la educación de nuestras hijas o hijos, no quería decir a nivel de como si fuera un estatuto, de que es la ley. La casa es la autoridad, quien manda más. No, porque si estamos ubicando a nuestra hija o hijo aquí, desde este posicionamiento, también cuando a nuestra hija o hijo le digamos, escuchas, que no coges el teléfono, que tal, no sé qué montos. Cuando vayan creciendo, lo más obvio, seguro que en alguna o alguno de vosotros que tiene adolescentes lo va a entender perfectamente, y es que desobedecen la ley. Si no, obviamente, los conflictos, los crímenes y muchas
de las delincuencias que se producen hoy en día no sucederían, porque es a razón un poco de esa educación, de esa crianza, de esa forma de aprender que han tenido desde chiquitejos, desde pequeñitos hasta a la adolescencia, y que eso va afectando a las siguientes etapas, porque como sabemos, todos tenemos que pasar por las etapas de toda la vida. No podemos ser personas adultas sin llegar a haber vivido pues esta etapa de la niñez, ¿no? De haber sido infantiles, de haber tenido esa inocencia, de gustarnos cosas. Y eso mismo lo tenemos que poner sobre la mesa cuando, por ejemplo, hablemos de cosas, ¿no? Yo siempre lo veo bien hablar de esos temas a la noche, y aquí sí me gustaría compartir un poco como lo converso con las familias que han ido trabajando conmigo y que me van conociendo. Siempre es necesario, pues, al igual que nos planteamos eso, o algunas de vosotras y vosotros tendréis más o menos interés, que antes de tomar una decisión también consensuada, o ya que sea unidireccional, si crees que es más necesaria o conveniente para la prevención de posibles conflictos, como aquí ahora puede ser el tema del ciberacoso, que también eso lo pongas sobre la mesa junto a tu pareja, junto a la persona que convivas, o si estás sola en este proceso, pues que lo consultes con profesionales, o que también incluso te informes de eso, por prevenir un poco los posibles riesgos, ¿no? Y aquí voy a entrar en estado de la cuestión. ¿Qué pasa cuando le damos, por ejemplo, un teléfono totalmente nuevo a nuestra hija o hijo? Vamos a imaginarnos que es esto totalmente nuevo. Y de hecho nosotras ni nosotros sabemos nada de tecnología. O sea, estamos aún aumentando todos los riesgos de que pasen aún cosas peores de que peores. Y no quiere decir que en casa ni estoy justificando de que, aunque no haya ese conocimiento, no haya esa información o acompañamiento o sostén de educación digital en casa, sí o sí tiene que pasar este tipo de violencias. No, porque incluso cuando estamos más informados también hay cosas que de la inseguridad, del miedo que pueden tener nuestras hijas o hijos, o incluso de ese rechazo, ¿no?, de social, de decir, es que me voy a quedar solita si no voy a tener el último modelo de iPhone. Pues eso, ¿cómo les influye en su día a día? Es por hoy que venía a decir, tener un móvil, al final la pregunta no es decir de... no los hace ni imprescindibles ni más prescindibles. Es un elemento más, es algo añadido en nuestra vida. Y aquí, como muchas y muchos confirmaréis, si, por ejemplo, parásemos un día al teléfono, no pasaría absolutamente nada, ni para nosotras ni para el resto de personas. Por lo tanto, es algo que no es tan dependiente de lo que nos parece. Y pongo parece porque hay muchas comillas, y eso daría para todo un otro tema, para hablar sobre adicciones y pantallas y el tema de cómo resolver el ciberacoso, que si os apetece hablar de ello o saber un poco de este tema, me encantaría saber vuestras opiniones por aquí. Así que nada, lo dicho, creo que más que posicionarme hoy alrededor de si eso nos puede hacer más exclusivos, más diferentes alrededor de esto, creo que el punto de mira está en prevenir, en todo lo que podemos hacer previamente para ayudar a nuestra hija o hijo cuando tenga que tomar el acceso a Internet, cuando tenga que aprender a utilizar su primer smartphone, su primer móvil, cuando ya chatee con la gente. Porque si tú de previa le enseñas a tu hija o hijo, o ya le predicas con ese ejemplo, que válgase ese ejemplo que viene un poco de la religión, lo que me gusta utilizarlo porque es súper claro y vinculante, que si tú en la calle o en donde vayas ves una persona, ay, que mira, que que tal, que es gordo, que es feo, no sé cuántos, ¿qué va a coger de ejemplo directamente tu hija o hijo? Esa es la pregunta que siempre digo. En función de lo que ellos ven, de lo que ellos van cogiendo, se van nutriendo en su día a día, eso mismo lo vacían. Y es como si se tratase de una regadora. El aprendizaje en nuestras hijas o hijos es, resumiéndolo, como si fuera una regadora. Desconozco que si todas las personas sois por la zona de España, lo que en caso contrario ya os lo explicaré muy resumidamente y muy visualmente. Es el utensilio como el objeto que utilizamos para regar las plantas, ¿vale? Entonces, para ser prácticas y prácticos, esa agua que le podemos volcar allá y esos nutrientes que incluso son para las plantas pueden ser más beneficiosos o más malignos, más benignos en este sentido. Por lo tanto, ¿qué depende de eso, no? De esa decisión como familia de intermediar todo eso para que luego en los chorritos de cuando vamos regando y cosechando nuestro conocimiento a nuestro alrededor, porque somos seres sociales, somos personas que necesitamos de estar con otras personas, todo eso que vemos a nuestro alrededor nos afecta. Y qué mejor que entender que depende un poco de nosotras y nosotros de qué educación queramos darle a nuestras hijas o hijos. Por eso digo que tenemos esa llave de poder de decisión, no de autoridad, sino de saber acompañar, saber liderar qué tipo de aprendizaje pueden tomar nuestras hijas o hijos y qué otro tipo de aprendizaje
realmente es más banal y es innecesario, y para que allí sea lo mismo, ¿no? Para que no le llenemos de aprendizajes innecesarios. Como veo hoy en día, pues vas paseando por la calle o vas en el metro o vas en un transporte público. ¿Qué es lo que ves cuando te giras la cabeza y hay un bebé y está llorando, lo que sea? Así de veces ya. Entonces, no tenemos que resolver los problemas de nuestras hijas o hijos anticipándonos a ellos. Eso es un tema que siempre digo. Nosotras y nosotros como papás y como mamás tenemos que tomar esa decisión de enseñarles a que ellas y ellos aprendan a resolvérselos. Porque pasa exactamente lo mismo cuando utilizan su teléfono. Que en este sentido, si les enseñamos a que ellas o ellos, cuando tienen esa actitud pues mala de que lloran, rompen algo, les damos ese teléfono, o cuando sacan malas notas, o cuando han hecho una actitud, un comportamiento negativo con alguien, porque le pegan, porque le molesta, le roban los objetos, o agreden incluso a alguien, es como, tómate, para que te distraigas, para que hagas como tu grupo. ¿Cómo lo entienden ellos? ¿Cómo lo entiende su cerebro? Como algo beneficioso, como un efecto premio-recompensa. Disculpadme la expresión que voy a soltar ahora, no quiero que nadie se ofenda antes de nada, lo que prefiero decirlo con este ejemplo. Parecería como si nuestra educación con nuestra hija o hijo fuese del tipo, es un perrito, le damos su chuche, independientemente de que vaya a morder a otra persona en la calle. Y es que eso es totalmente revertir el proceso de educación y de acompañamiento hacia ellos, ¿no? Y que también es educar hacia cuestionarse las cosas, hacia ser críticos. Me gustaría saber qué os va pareciendo todo esto para ver si se va entendiendo, si lo vais siguiendo, porque agradecería también que me vayáis compartiendo un poco si esto lo habéis vivido, si os sentís un poco interpelados con todo esto lo que digo, o sea, si os afecta en vuestro día a día. Robert, decías que por el momento la niña el teléfono lo tiene, pero sin línea telefónica. Me he dado cuenta que hay que organizarse con horarios y no hacer del teléfono una recompensa. O sea, quiere decir que, por ejemplo, si haces la tarea puedes ver internet o la PC. Ese es otro tema que daría para todo un directo muy extenso y de verdad muy preciso, porque es el tema de el tiempo libre y la pantalla. Básicamente ahora, para resumirlo un poco en la línea de otro día, si os apetece hablar de este tema o os apetecería saber, cuestionaros cosas o conocer incluso más temas, yo siempre lo vinculo que en la línea de lo que os venía diciendo, de esta capacidad de decisión, de elegir, ¿no? Y de poner un poco sobre la mesa qué es lo que pueden hacer o no nuestras hijas o hijos. Repito, no desde esa dirección, desde esa autoridad, desde ese comandamiento, porque no estamos en una milicia, sino estamos en un proceso de que ellas y ellos son esponjitas y les estamos ayudando a moldear. Es como si fueran diamantes en bruto y les estamos ayudando a pulir a que sean realmente el diamante que es nuestra hija o hijo. De manera que el tema de las tareas, vincularlo con el efecto recompensa o no, en el sentido de que, esto va genial, has sacado un 10. Yo lo pongo un poco en cuestión. Y ahora mismo no quiero dar la respuesta porque esto me extendería bastante tiempo. Lo que, como venía diciendo anteriormente, creo que es más necesario cuestionarnos si ya te estás planteando en este sentido que la organización, a nivel de tener unos tiempos, a nivel de tener un orden hacia el uso de los teléfonos, es necesario. Y venimos un poco recordando que en nuestra infancia, por ejemplo, no habíamos tenido tantas pantallas y seguro que en muchos momentos tenemos esas capturas mentales de recuerdos positivos, de divertirnos, de familia, tal. Por pocos que sean, yo que os pongo en cuestión. ¿Qué es más importante aquí que aprenda nuestra hija o hijo en este proceso, en este camino que está? No me quiero posicionar, tal como os venía diciendo, de no, que no utilicen las pantallas. Disculpad. Ya voy a ir terminando prontito. Así el siguiente día será más extenso. No quería deciros en ese sentido de que el directo vaya alineado a que yo sea una hater hacia el uso de las pantallas, porque eso iría mucho en mi contra y me dolería mucho. Así que creo que la tarea, la decisión final, la tomáis vosotras y vosotros como familia, o independientemente de lo que os comparta o lo que os aconseje desde mi punto de mira, ¿no? Lo que creo que eso es más complejo, requiere de planteárselo antes y está genial también que como mami, como papi, tengas presente estas cuestiones. ¿Qué le quiero enseñar a mi hija o hijo?
qué es lo más necesario ahora para su crecimiento. ¿Esto es más nutritivo para él o para ella? ¿O le puede ser más banal en función de cómo veamos su madurez? Así pues, hasta aquí el directo de hoy. Agradeceros a todas y todos. Voy a tomarme una agüita. Y agradeceros a Robert y Manu por el apoyo, la presencia estar por aquí y a todas las familias que vais siguiendo y apoyando. Lo podéis encontrar en el canal de Olga_Mampel. Y hoy, como mensaje también para vosotras y vosotros, si queremos predicar de ese ejemplo, primero lo hacemos nosotras y nosotros. Y, por ejemplo, lo que os quería decir, a mí me apetecía muchísimo hacer este directo un poco más extenso. Mi condición aún de hablar, compartir, no es la mejor. Voy a guardar mi energía, voy a descansar y en una próxima ocasión habrá más espacios. Chao, chao, familias.